Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados presentados por CTS. CTS es una compañía que ya he analizado en el canal, que es Converge Technology Solution, y por supuesto los resultados han sido impresionantes. De hecho, antes de entrar en el Investor Relation, vamos a ver realmente qué es lo que ha hecho la compañía. Como siempre te digo, en el propio Google, poniendo el nombre de la compañía seguido de la palabra stock o acción, nos sale el gráfico. Como ves, hoy está subiendo un 3%, pero lo interesante es que si vemos la última semana, cuando la compañía presentó resultados el 14, aquí podemos ver como el día 13 al 14 realmente llegó a subir incluso en medio del mercado más de un 15%, aunque es verdad que al cierre del mercado terminó aproximadamente con un 11% de crecimiento, pasando de 3,32, como puedes ver aquí, hasta 3,83, y en este caso, pues como ves, es una grandísima subida, y a lo largo de todo el día de hoy, y yo que lo estoy grabando al día siguiente de la presentación de resultados, ves que prácticamente está por encima de después de la presentación de resultados, lo que quiere decir que es muy positivo. Además, encima esta compañía ya ha explicado que lleva castigada mucho tiempo. De hecho, es que el último mes, como puedes ver, tiene un crecimiento del 45% y solo en esta semana ya tiene un 17% de subida, lo que quiere decir que realmente estamos hablando de una compañía que, tal y como he explicado en el canal, sí es verdad que era una compañía roll-up, es decir, una compañía que crecía a base de adquisiciones, pero ya digamos que ese modelo no lo está teniendo, es decir, la compañía ya no crece a base de adquisiciones, sino intenta crecer de forma orgánica. Entonces, como se ha tenido que reestructurar, aparte de todos los problemas macroeconómicos y puntuales que les ha pasado a la compañía o al sector en concreto, por eso hemos visto que realmente esta compañía, incluso a lo largo de todo el año, lleva una caída acumulada del 21%, y de hecho, si vamos incluso más atrás, a un año o a 5 años, podemos ver realmente cómo la compañía llegó a estar a precios de $12 canadienses, ¿vale? Y actualmente está a 3,83 en el momento en el que estoy grabando este vídeo. Aún así, como puedes ver, la rentabilidad es de un 350% desde su salida a bolsa, lo que quiere decir que no está nada mal. Lo que pasa que, evidentemente, si lo contamos desde la caída de más arriba, pues por supuesto esta compañía, digamos que no parece ser o no parece haber sido una buena inversión. Aún así, esta compañía yo la he traído al canal porque, aparte de servir como un ejemplo de un caso de estudio de cómo una empresa se reestructura y digamos que lo hace de forma positiva, ¿vale? También es interesante ver los resultados para ver realmente por qué ha crecido tanto en bolsa y por qué precisamente después de la presentación de resultados ha crecido más de un 10% y ahora incluso llega a estar un 17% arriba a lo largo de esta semana. Bien, si vamos al Investor Relation, aquí por supuesto, como siempre, puedes ver todo la información importante sobre la compañía, es decir, notas de prensa, también nos dan aquí una presentación, etcétera, etcétera, los estados financieros, pero en este caso yo me voy a ir a la nota de prensa porque es más rápido, ¿vale? Por supuesto también la presentación es más visual, como ya he explicado, donde puedes ver todo el crecimiento que ha tenido la compañía y eso te puede ayudar a entender un poco mejor, ¿vale? Pero aquí vamos a ver los puntos claves de por qué la compañía realmente o el mercado ha, digamos, dado el paso de valorar o asignarle un mejor múltiplo o intentar valorarlo un poco mejor tras esta presentación de resultados. Aquí, por ejemplo, puedes ver que han presentado el tercer trimestre del Q3, o sea, el Q3 de 2023. Y en este caso aquí están los puntos clave más importantes. Por ejemplo, las ventas brutas fueron de 1,037 billones, ¿vale? Un incremento del 42% comparado con el año anterior. También en los primeros 9 meses de 2023, digamos que registraron unas ventas o un crecimiento de ventas orgánicas del 10,8%. Recuerda, como te acabo de decir, como ya he explicado en el canal, esta era una empresa que crecía a base de adquisiciones, pero ahora se están centrando en el crecimiento orgánico. Y esto es positivo porque la empresa nos está demostrando que tiene la capacidad de crecer a tasa de doble dígito de forma orgánica, es decir, sin incluir adquisiciones, que por supuesto, si te lees la conference call, que es lo que dijo el propio CEO, ellos están interesados primero en el crecimiento orgánico, también en recompra de acciones, repago de dividendos, también repagar la deuda, que como veremos ahora, también han bajado el nivel de endeudamiento de la compañía. Todo eso son señales al mercado de que la compañía es más solvente y, como
último, si ven una valoración más atractiva de lo que está la propia CTS, entonces sí harían alguna adquisición. Pero de momento es una compañía que se va a centrar en el crecimiento orgánico y ver que crece a tasa de doble dígito pues es muy importante. Los revenues, es decir, los ingresos fueron de 710 millones, un incremento del 38% comparado con el año anterior. También en cuanto al incremento del beneficio bruto, un 25%, en este caso 174 millones, con respecto a los 139 del trimestre, el Q3 del año pasado. También el EBITDA ajustado incrementó o creció un 33% a 41 millones de 31 millones. El beneficio neto, y aquí es donde luego te voy a hacer un pequeño matiz, fue negativo. 3,3 millones negativos comparado con los 18 millones del Q3 de 2022, que esto a priori es malo, pero luego veremos que realmente lo que hay que tomar es el beneficio neto ajustado y te voy a explicar por qué. Porque por supuesto la compañía hace ciertos ajustes que siempre digo que no te fíes de esos ajustes, pero sí es bueno verificar a ver si tiene cierto sentido esos ajustes y hay que entender por qué son esos ajustes para saber si lo tenemos en cuenta. En caso de que es una cosa puntual podemos normalizarlo, o si realmente es una cosa que va a ser consecutiva, que en ese caso no deberíamos de normalizarlo porque ya está normalizado, ya que cada año van a tener problemas o va a tener problemas estructurales esa empresa, que como veremos ahora no es el caso de CTS. Luego aquí podemos ver cómo el cash flow que tenían disponible era de 95 millones, un incremento de 80 millones comparado con los 15 millones del trimestre del año pasado. Esto quiere decir que es un incremento enorme, lo que significa que realmente digamos que la compañía tenía más capital para hacer sus inversiones, como en CAPEX, como también puede ser por ejemplo en inversiones de recompra de acciones, como puede ser repago de deudas, pago de dividendos, etcétera, etcétera. Es decir, el tener un mayor cash flow le permite a la compañía poder hacer frente a todo tipo de pagos y eso es más positivo. Y por supuesto que no me voy a meter en detalle porque ya lo expliqué en vídeos anteriores, esto es debido, este cambio, gracias a la variación de working capital que en este caso les ha beneficiado a la compañía y que por supuesto la compañía tenía un problema con el working capital anterior que han ido solucionando y que por supuesto esto, como ves, ha hecho que ahora mismo el cash flow disponible para la compañía sea enorme, por lo que quiere decir que el mercado lo percibe como positivo. También otra cosa muy importante, y es uno de los puntos más claves, es el decrecimiento del endeudamiento neto, que ha pasado a 1,8 veces comparado con 2,24 del trimestre del año pasado, ¿vale? O mejor dicho, del trimestre anterior de 2023, del Q2 de 2023, que quiere decir que han reducido el nivel de endeudamiento de 2,24 a 1,8. Recuerda que estamos en un entorno de tipos de interés altos y evidentemente las compañías que están más endeudadas, el mercado las percibe como que tienen más riesgo. Entonces, si una compañía consigue demostrar que gracias a su, generación de flujo de efectivo, en este caso el cash flow, que lo incrementaron, consiguen reducir la deuda, eso hace que la compañía se vuelva más solvente o que tenga menos riesgo y por tanto el mercado estaría dispuesto a asignarle un múltiplo mayor. Recuerda que esta compañía realmente parte de un múltiplo o partía de un múltiplo ridículo. Prácticamente esta compañía podríamos decir que estaba regalada hasta hace unos meses, ¿vale? Y realmente ahora que está empezando a tener una valoración más sensata, ojo, esta compañía sigue estando con descuento por la situación macroeconómica en la que nos encontramos y digamos que el mercado, como percibe todavía de forma negativa las compañías endeudadas y small caps, pues digamos que no le ha asignado el múltiplo correcto, pero en este caso, como podemos ver, la compañía ha tenido aún así un crecimiento muy importante desde los últimos meses hasta ahora. Por supuesto también aquí nos dicen que han reducido la deuda, en este caso, en 44 millones, pasando de 351 a 307 millones, lo que quiere decir que esa reducción hace, como digo, que tengan un nivel de endeudamiento menor y por tanto sea una empresa con menos riesgo. Y también otra cosa interesante es el backlog, como ya he explicado en el canal, que es la lista de pedidos, que eso digamos que nos da una visión a largo plazo de ver realmente cuál es la demanda que tiene la compañía, que tal y como ha dicho luego aquí abajo el CEO, gracias a la nueva demanda o los nuevos planes de reestructuración, implementación, monitoreo
para inteligencia artificial, nube, ciberseguridad, etcétera, que todo eso hace que se incremente los ingresos, pues también están ellos percibiendo, si te lees la conference call te lo pone, ¿vale? Donde realmente están viendo que hay un aumento o un incremento de demanda del que ellos están aprovechando. Y esto quiere decir que, por supuesto, el backlog o cartera de pedidos sí le aumenta. En este caso ha pasado a 479 millones, que es un incremento de 32 millones, ¿vale? Lo que quiere decir que tienen clientes a la espera y por un valor superior de 32 millones, ¿vale? Que eso al final lo pueden terminar convirtiendo en futuros revenues, ¿vale? Y por tanto futuros beneficios, pues eso es positivo para intentar ver la previsión de la compañía o el crecimiento que podría llegar a tener la compañía a largo plazo. Entonces, como ves, todos estos puntos realmente son muy importantes porque nos demuestran que esta compañía, aparte de crecer sus revenues, aparte de crecer sus ventas brutas, aparte también de crecer su EBITDA, de crecer su net income, que lo ves negativo, pero ahora verás cómo prácticamente lo ha mantenido, ¿vale? Porque los márgenes sí le han aumentado, también ha aumentado el cash flow operativo, ¿vale? Es decir, todo el cash flow que tienen disponible para hacer todo tipo de operativa, y todo eso encima reduciendo, como digo, la deuda y dándole más visibilidad al mercado, además aportando un crecimiento orgánico más saludable y sostenible en torno o superando ligeramente ese doble dígito, que es lo que estaba buscando el equipo directivo. Todo esto, como ves, es positivo, y esto han sido las palancas principales que han hecho que el mercado haya llegado a subir la compañía el día de presentación de resultados más de un 15%, aunque es verdad que al cierre del mercado terminó con un 11 arriba. Aquí si seguimos bajando, por ejemplo, vemos unos ligeros resultados presentados donde en ventas brutas, por ejemplo, en el trimestre de 730 pasaron a 1,36 o con 0,36 billions, ¿vale? En este caso, en cuanto a revenues, pasaron de 514 de los 3 meses, recuerda, tercer trimestre de 2022, a 710, luego de beneficio bruto también pasaron de 139 a 174, con unos márgenes que aquí parece que se han reducido, pero fíjate que luego aquí en esta columna, en estas dos columnas de aquí, tenemos los 9 meses donde en todas partes también se ha incrementado exactamente lo mismo, y los márgenes en términos generales en los 3 trimestres de momento a lo largo de todo el año, aunque este trimestre hayan reducido un poquito los márgenes, en este caso de beneficio bruto, fíjate que sí han subido, y en cuanto al EBITDA ajustado, ha crecido tanto de forma trimestral como en los primeros 9 meses, que ojo, gracias a estos 9 meses ahora podemos saber más o menos lo que podría llegar a generar la compañía de aquí a final de año, que les queda un único trimestre. Si seguimos bajando un poquito, aquí podemos ver también el margen EBITDA, de EBITDA ajustado, que ha crecido tanto en el trimestral, pero después en los 9 meses se ha reducido un poquito, y aquí fíjate que en cuanto a beneficio neto se ha reducido, que esto parece lo más drástico, ¿vale? Que no han conseguido, digamos, batir o conseguir o generar beneficio neto, pero ahora veremos por qué. Por eso te digo que hay que entender los ajustes que hace una compañía, pero fíjate que aquí nos ponen el beneficio neto ajustado, que prácticamente es el mismo, solamente o ligeramente ha bajado un poco, ¿vale? Tanto en el trimestral como en los 9 primeros meses, ¿vale? Y prácticamente los EPS ajustados también son más o menos lo mismo. Ahora, por supuesto, te voy a explicar también por qué ese ajuste y para que lo entiendas y si tiene o no cierto sentido, y en base a eso también vamos a hacer una valoración de la compañía, ¿vale? Y eso lo veremos ahora, ¿vale? Pero bueno, si seguimos leyendo, aquí puede ver también el dividendo que han repartido, que esto es simbólico, realmente 1 céntimo de dólar canadiense es simbólico, pero digamos que el equipo directivo decidió hacerlo un poco para empezar a darle señales al mercado de que van a empezar a devolver capital a los accionistas, ¿vale? Esto es simbólico y realmente no representa nada, pero bueno, está ahí, ¿vale? Para las personas que quieran ver que de aquí a los próximos años la compañía poco a poco va a ir pagando más dividendo, bueno, pues es una opción. Para mí no es lo que más me interesa, pero está ahí, ¿vale? Y en cuanto a la visión de la compañía para final de año, aquí nos dice el equipo directivo que el siguiente guidance para el siguiente trimestre sería que el beneficio bruto estará aproximadamente entre 177 y 184 millones,
y el EBITDA ajustado entre 45 y 47. Ojo, ya nos están diciendo una cosa que te lo voy a ir adelantando antes de la valoración, pero para que la tengas en cuenta. Entre 45 y 47 millones de EBITDA ajustado. Bien, nos han dicho aquí arriba que de EBITDA ajustado la compañía ha presentado, como puede ver, 123 millones. Lo que quiere decir que si cogemos la calculadora para hacer un cálculo rápido, ¿vale? 123 millones más, en este caso, la horquilla de 45 o 47 millones, ¿vale? Vamos a coger la más conservadora, en este caso 45, ves que aproximadamente son 168. Si realmente cogiéramos el sobrante, es decir, el 789, etcétera, ¿vale? Pues realmente estaríamos hablando de casi 169 millones. Si nos vamos aquí a ticker, y en este caso vamos a ir a las estimaciones para ver más o menos si las estimaciones de analistas se alejan mucho o no de lo que nos está diciendo el equipo directivo. Y en este caso aquí puedes ver que en cuanto a EBITDA, aquí en 2023 digamos, los analistas estiman 171. Recuerda que había una diferencia, te lo muestro aquí, de, en este caso, 2 millones, 45 millones, 47 millones. Si son 169, 2 millones más son los 171. Es decir, que realmente aquí los analistas no se están alejando de las estimaciones que nos da el propio equipo directivo. ¿Por qué esto es importante? Porque si sumaras esos, en vez de 45 millones del cuarto trimestre, sumáramos 47 más lo que ya ha presentado, los 123 y pico, ¿vale? Eso haría que fueran 171. Lo que quiere decir que este crecimiento podría ser real de EBITDA en este caso, ¿vale? Lo tendremos en cuenta luego para hacer la valoración de la compañía, pero antes de eso te voy a explicar un par de cosas más. Entonces, volviendo aquí a la nota de prensa de la compañía, si bajamos un poquito, que como siempre digo, es importante que te lo leas todo en profundidad. Si yo intentara explicarte todo esto en detalle, pues podría hacerte un vídeo de 1, 2, 3 o 4 horas o más, ¿vale? Por eso voy a intentar acortarlo y explicarte las cosas más importantes, pero aquí por ejemplo puedes ver cómo en cuanto al cash sí se ha reducido un poco. También tienen el cash o restringido, es decir, el cash que no pueden tocar, el efectivo que no pueden tocar, que también se ha reducido un poco, que eso es positivo. Aquí luego recuerda que tienes inventarios, receivables, etcétera, para el cálculo del working capital, que ya lo he explicado en el canal y que si quieres puedes calcularlo para que veas cómo ha sido ese cambio del working capital. Pero aquí en este caso yo me voy a ir a la parte interesante, que por ejemplo es borrowings en liabilities, que son los pasivos. Recuerda, en este caso ves que a corto plazo ya no tienen 109 millones, que prácticamente, bueno, 109 millones no, porque realmente si vamos aquí y nos dice que está en miles de dólares canadienses, quiere decir que a esto hay que añadirle 3 ceros más, lo que quiere decir que son 109.000 dólares canadienses, ¿vale? Entonces han pasado de 421 millones en corto plazo de deuda a, por supuesto, en el corto plazo, a menos de un año, simplemente que tengan que dar 109.000 dólares canadienses. Eso sí, por supuesto, la deuda la tienen a largo plazo. Seguramente esta deuda la han roleado, es decir, la han cambiado, la han, cambiado para tener unos nuevos tipos de interés. Según el riesgo de la compañía puede ser mayor o menor en función también de las subidas o bajadas de tipos de interés, ¿vale? Pero que en este caso el hecho de que esta deuda ya no la tengan que pagar a un año, que por eso tienes que entender que cuando toda esta deuda, 421 millones, la tiene que pagar la compañía a menos de un año, pues tiene más riesgo que si, por ejemplo, esos 400, en este caso 12 millones, lo tienen que devolver a más de un año, es decir, tienen más tiempo para devolver el capital, ¿vale? Pues eso hace que también la compañía tenga menos riesgo, por supuesto. Aquí, por supuesto, luego aparte, como ves, el balance, las cuentas del balance, al final está todo, o es más o menos sencillo de seguir. Si, por ejemplo, has visto los vídeos de contabilidad del canal, pues puedes entender perfectamente esto, pero yo me voy a ir a la parte, como te digo, que más me interesa, que en este caso aquí es la P&L y también la parte de los cash flow, para que entiendas por qué en el caso de esta empresa la parte ajustada realmente sí la podríamos tener en cuenta, ¿vale? Ya que en este caso esta compañía hace ciertos ajustes que en principio nunca deberíamos de creernos, ¿vale? Pero que sí debemos de entender por qué los hacen bien. Fíjate que aquí, ¿vale? Si empezamos a ver los datos de la compañía en la P&L, ¿vale?
vemos que en cuanto a revenues han conseguido los 710 millones que te comenté, que pasaron de 514 a 710, y en cuanto a productos y servicios han crecido en ambas partes, ¿vale? Tanto la parte de productos como la parte de servicios han crecido, ¿vale? Es decir, que realmente en ambas partes les ha ido bien, pero es que en los 9 meses también les ha ido bien en ambas partes, y como puedes ver, en cuanto a ingresos ha sido claramente superior, un crecimiento bastante sólido y bueno. Aquí luego vemos el coste de esas ventas, que por supuesto también incrementan porque, como ya sabes, si hay inflación, digamos que el coste de las cosas sube y por tanto el coste de ciertas cosas que tienes que cubrir al subirte, pues tus márgenes se pueden reducir, pero aún así eso no le ha impedido que al final terminen teniendo un beneficio bruto más o mayor, mejor dicho, de 139 a 174, como puede ver, o de 381 a 521. Esto es positivo. Luego, si le descuentas la parte administrativa de ventas, etcétera, es decir, toda la parte de marketing, etcétera, que al final es el OPEX, ¿vale?, que es todo esto que pasaron de 111 millones a 134, ves que al final llegan a un beneficio operativo de 39 millones, que también es saludable, y también en los 9 primeros meses a 117 millones, pasando de 94 millones. Bien, ahora, todo esto es, por decirlo así, real, o más real, porque es, digamos, una entrada y una salida de caja, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que como ya he explicado en el canal, la P&L no, digamos, podemos saber realmente qué partidas son las que realmente son entradas o salidas de caja. Eso lo miramos en la parte de los cash flow. Fíjate que aquí luego a el beneficio operativo le descuenta la compañía depreciación y amortización, que no es una salida de caja, gastos financieros, que si investigas un poco más, y en este caso voy a bajar aquí a la parte de los cash flow, ves que aquí se lo vuelve a sumar. Es decir, aquí en los cash flow, como ya he explicado, partes del beneficio neto, que fue negativo, y le vuelve a sumar la depreciación y amortización y le vuelve a sumar los gastos financieros. Quiere decir que si se los vuelve a sumar, no fue una salida de caja real. Es decir, que ese efectivo se ha quedado en la empresa. Por tanto, al no ser una salida de caja real, significa aquí dos cosas. Primero, si tiramos por la parte mala, podríamos decir que realmente puede parecer que el equipo directivo está manipulando las cuentas, o puede parecer, pero si miramos por la parte no tan mala, sino a lo mejor más inteligente, ¿vale?, o más efectiva, ¿vale?, que intenten tener como más eficiencia fiscal, por decirlo así, tener beneficios fiscales, tú piensas que en este caso, cuando estamos en la P&L, a muchas empresas lo que les interesa es que al final el beneficio antes de impuestos sea lo más bajo posible para pagar menos impuestos, o incluso que sea negativo. Si tú aquí tienes una depreciación y amortización de 29 millones y luego un gasto financiero que no te ha supuesto una salida de caja, ojo, esto no quiere decir que no lo gasten más adelante, que luego habrá que ver, y yo no te estoy hablando de eso y no voy a entrar en eso, ¿vale?, de dónde está la nota que te explica qué gastos financieros son, ¿vale?, en este caso, porque a lo mejor los pueden pagar más adelante de este trimestre, pero en este trimestre no ha supuesto una salida de caja, por eso, como te digo, en la parte de los cash flows se vuelve a sumar, ¿vale?, pero todo esto al final va restando y llegas a un beneficio antes de impuestos, fíjate, ya negativo, de menos 4,3 millones, lo que quiere decir que al final, en vez de pagar impuestos, recuperan impuestos, recuperan 1 millón. ¿Por qué? Porque han tenido, digamos, que un beneficio antes de impuestos negativo, que no positivo. Imagínate que solo estos gastos financieros, si los hubieran tenido este año y si hubiera sido un gasto real, entonces quiere decir que aquí este gasto sí sería real, o mejor dicho, este beneficio antes de impuestos sí hubiera sido eso. Pero en este caso, si lo descontamos, fíjate que de menos 4,3 hubiera pasado a más 10. Es decir, en este caso de menos 4, ¿vale?, quitas esos 4 y luego 6 más, es decir, pasaría de menos 4 a más 6, que hay una diferencia de esos 10, ¿vale? Entonces, fíjate que al tener un beneficio antes de impuestos de 6, seguramente la compañía sí hubiera tenido que pagar impuestos, ¿vale? Entonces, esto es una cosa que es muy habitual en empresas, sobre todo pequeñas, que las empresas pequeñas contablemente, como digamos, les cuesta más porque las tasas impositivas en ciertos países son demasiado altas para que las puedan llegar a soportar
las compañías, sobre todo pequeñas, pues digamos que intentan hacer lo conocido como ingeniería fiscal, ¿vale? Es decir, intentar hacer de forma eficiente ajustes contables para no tener que pagar demasiados impuestos o intentar retrasar ese pago de impuestos. Por supuesto, todo eso dentro de la ley. Entonces, por una parte, como te digo, podemos pensar, bueno, están manipulando las cuentas, parte negativa. Por otra parte, podemos pensar, bueno, están intentando hacerlo de forma eficiente. A mí lo que me importa de verdad no es esto de aquí, porque ves que efectivamente llegamos al beneficio neto negativo y al final esto hace que también, al final el beneficio negativo hace que puedas tener unos EPS negativos. Sin embargo, si nos vamos aquí a la parte de los cash flow y nos está volviendo a sumar eso, ya nos está diciendo la compañía de forma indirecta que no ha sido una salida de caja real, que la depreciación y amortización, por supuesto, no es una salida de caja real, ¿vale? Cosa que eso quiere decir que de beneficio neto negativo no, porque realmente se quedaron con más, solo que se lo han apuntado contablemente porque pueden hacerlo por depreciación y amortización, ¿vale? Pero en este caso no ha sido una salida contable o una salida de efectivo, mejor dicho. Y luego los gastos financieros, por lo menos en este trimestre, no lo han hecho. A lo mejor en el siguiente sí lo hacen, pero en este no. Lo que quiere decir que este trimestre les ha salido beneficio neto negativo o beneficio antes de impuestos negativo y por tanto han podido recuperar 1 millón. ¿Vale? Esto para que lo vayas entendiendo. Si seguimos bajando, que esto es otra parte importante y que ya expliqué en el canal, fíjate que llegamos aquí a 38 millones. La compañía llega a 38 millones, pero en este caso el cambio del working capital, pasar de menos 5,9 millones a más 63, en este caso les ha beneficiado. Lo que quiere decir que al final la compañía parte con 95,9 millones de cash flow operativo. Es decir, el cash flow con el que pueden hacer todo tipo de operativas, es decir, inversión en CAPEX, como puedes ver aquí. También, por ejemplo, aquí pago de intereses por la deuda que tienen, también el pago de dividendos, el pago de alquileres, también la recompra de acciones, que ojo, con la recompra de acciones yo aquí, si te soy sincero, es una cosa que veo negativa, no muy negativa, pero sí negativa. ¿Por qué? Porque si tú más o menos miras que aquí en septiembre, estamos hablando de forma trimestral, en este caso en 2023 comparado con 2022, fíjate que el año pasado, 2022, gastaron 30 millones en recompras. Y aquí, por ejemplo, en los 9 meses, ¿vale? Gastaron 30 millones en recompras frente a ahora que solo van con 15. Si vamos aquí al gráfico y comparamos 2022 con 2021, ¿vale? En este caso, perdona, 2022 con 2023, ¿vale? Que no quiero equivocarme, ¿vale? Pues en este caso aquí puede ver en el gráfico como todo esto es 2023, ¿correcto? Y aquí, más o menos, aquí empieza ya 2022, como puede ver aquí, ¿vale? Diciembre de 2022. Todo esto es 2022, hasta aquí. Es decir, todo este periodo de aquí, que la acción estaba más arriba, por tanto, las acciones estaban más caras, se supone que no deberían de recomprar tanto como ahora que están más baratas en 2023, es decir, en 2023 la compañía ha seguido cayendo más de lo que ya cayó en 2022, por tanto, lo lógico sería pensar que si en 2022 compraste 30 millones en acciones, ¿vale? Recompraste o gastaste o invertiste 30 millones en acciones para recomprarlas y quitarlas de circulación. Entiendo que si haces una buena asignación de capital, ahora en 2023 tendrías que haber recomprado más. Aún así, que no lo veo del todo, como digo, correcto, porque aquí sí debería de tener más y no menos, que es lo que nos está mostrando aquí, que en este caso en los 9 meses de 2023 solo han recomprado 15 millones, mientras que el año pasado fueron 30 y en este trimestre fueron justo o esos 30 los que recompraron y ahora solamente 1 millón han recomprado, ¿vale? Han invertido en recompras de acciones 1 millón y encima el cash flow, que tienen más cash flow disponible para recomprar, pues podrían haberlo hecho, pero ojo, también esto tiene que ver con otra cosa que te voy a comentar. Por eso te digo que esto es negativo como un dato de forma aislado, pero luego si entendemos lo que nos dice el equipo directivo, lo que nos dice el CEO, de su objetivo de ordenar o más o menos cómo hacer crecer el negocio, también digamos que se puede llegar a sobreentender, ¿vale? Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Y como puede ver al final, pues lo que te decía, gracias a estos pequeños ajustes entendemos lo que sí ha sido una salida de caja real y por tanto este beneficio neto de menos 3,3
que vemos aquí, ¿vale? Realmente entendemos que no es negativo, ¿vale? Sí está apuntado contablemente, pero no es negativo. La realidad es que esta compañía ya estamos viendo que no se debería de analizar por PER, porque no queremos tener en cuenta el beneficio neto real, podríamos tener en cuenta el ajustado, pero ya que por ejemplo si tenemos datos que no hacen falta ajustes o que los ajustes tienen más sentido, como te explicaré ahora, que es el EBITDA, por ejemplo, o el free cash flow, ¿vale? Pues en ese caso, ahí sí podríamos valorar mejor este tipo de compañías. Si sigamos mirando un poquito más abajo, ¿vale? En este caso, aparte de todo lo que nos muestra la compañía, como te decía, aquí todo el gasto de dividendos, todo, digamos que llegan aquí hasta los 95 millones para hacer operativa, el gasto de CAPEX que puede ver que también ha decrecido, que esto, ojo, es interesante porque eso quiere decir que en un momento de entorno macroeconómico difícil, si inviertes menos significa que tienes que gastar menos y por tanto te tienes que endeudar menos, y en este caso, como ves, han bajado la inversión, también han optimizado costes y todo eso, por eso los márgenes que vimos antes también se han ampliado tanto en ventas, en beneficio bruto, etcétera, etcétera. Todos esos márgenes se han amplificado y por eso el mercado está o ha decidido hacer crecer en bolsa esta compañía y aumentar el múltiplo de valoración. Pero si seguimos bajando, por ejemplo, aquí, como siempre te digo, es interesante que te leas todo esto en cuanto al EBITDA ajustado, que lo explican y todo esto. Yo te lo voy a decir de una forma más sencilla porque aquí está directamente la parte, digamos, más visual para que entiendas realmente cómo reconstruyen hasta llegar al EBITDA ajustado. Recuerda que el EBITDA no es más que el beneficio operativo, ¿vale? El EBIT más depreciación y amortización. Ese sería simplemente el EBITDA. ¿Qué es lo que nos están haciendo aquí? Pues efectivamente el EBITDA es la pérdida que han tenido de beneficio neto, en este caso más que beneficio neto, beneficio antes de impuestos, ¿vale? Sin tener en cuenta incluso el beneficio fiscal, en este caso el millón que te había enseñado, ¿vale? En este caso le suman los gastos financieros, también le suman la share-based compensation, que esto es una cosa positiva. Fíjate que el equipo directivo se ha bajado las stock options, ¿vale? Tanto trimestral como anual con respecto al año pasado, es decir, si la compañía gana menos, que en este caso fíjate que los márgenes han aumentado los beneficios y todo esto, pero aún así como la compañía se está reestructurando y también está optimizando costes y todo esto, que ellos se hayan bajado los incentivos, eso da, digamos que una señal positiva al mercado de que no están solo pensando en llenarse los bolsillos, ¿vale? Y esto es positivo. Por supuesto también le suman la depreciación y amortización, como puedes ver, también otros gastos que en este caso serían beneficios, pero que en este caso son gastos que lo descuentan, y al final llegamos a el EBITDA ajustado, que en este caso son 41 millones. Básicamente lo que ha hecho es, a partir del beneficio antes de impuestos, pues le suma las stock options, le suma el gasto financiero, que no fue un gasto, por lo menos de este trimestre, y como digo, más depreciación y amortización, etcétera, etcétera, y algunas pequeñas partidas de adquisición, integración y reestructuración, que tampoco ha sido una salida de caja. En este momento sí la tendrán que hacer, pero que de momento no lo ha sido, ¿vale? Entonces, en este caso, eso quiere decir que podríamos tener en cuenta estos 41 millones de EBITDA ajustado. También incluso aquí un poquito más abajo podemos ver el beneficio neto ajustado, y aquí nos hacen la explicación de cómo, partiendo del beneficio neto, le suman las mismas partidas, es decir, la amortización por intangibles, que no es una salida de caja, también el efecto de cambio de divisa, también, que en este caso les ha perjudicado, ¿vale? Y por eso, digamos que todo eso, si al final lo reconstruyes, llegarías al beneficio neto supuestamente ajustado si no se tuviera en cuenta esta parte de aquí, porque todo eso recuerda que descuenta, entonces al final más o menos se quedaría en lo mismo. ¿Esto para qué serviría realmente? Pues para, por ejemplo, valorar esta compañía por PER. Pero como ya te digo, vamos a hacerlo de una forma diferente, en este caso por EBITDA, que el EBITDA es un poco más fácil de calcularlo, porque como puedes ver, realmente si al EBITDA le sumas simplemente al beneficio operativo, depreciación y amortización, más o menos, que no es lo mismo por supuesto, pero más o menos queda por un valor similar al EBITDA ajustado, es decir, que hay unos millones de diferencia, pero que más o menos nos está diciendo que está por ahí, y por supuesto ese ajuste tiene cierto sentido.
pero tenemos que tener en cuenta, recuerda que el gasto financiero no ha sido un gasto de este trimestre. Entonces todo esto al final sirve para tomar decisiones a la hora de valorar este tipo de compañía. En este caso recuerda que para mí la forma que tengo yo de ver esta compañía es que al ser una compañía pequeña que capitaliza a menos de 1.000 millones, es decir, es una small cap, y por tanto esta compañía tiene que optimizar fiscalmente su parte contable, su balance, su P&L, sus cash flow, etcétera, para intentar gastar lo menos posible y optimizarla. El equipo directivo lo que quiere al final es optimizarla para sacar el máximo valor posible. Pues todo esto al final hay que entender por qué lo van haciendo, y realmente lo que te digo, que esto, que además encima lo explican en detalle cómo han reestructurado o reconstruido cada parte. Por ejemplo, aquí incluso nos habla de cómo ha pasado de las ventas brutas a los ingresos o al crecimiento orgánico en este caso, y qué es lo que supone el crecimiento orgánico según ellos. Como digo, todo esto es interesante que te lo leas, pero en este caso vamos a ir ya a la parte de ticker para hacer una pequeña valoración de la compañía. En este caso vamos a ir en este caso primero, como te expliqué, estimaciones, y recuerda que en este caso voy a hacerlo por EBITDA. Recuerda que los 171 lo podríamos tener en cuenta. Recuerda que sería entre 169 y 171 si se cumple el guidance para el siguiente trimestre, para el cuarto trimestre, de 45 y 47 millones, ¿vale? En este caso pues estaría entre 169 y 171. En este caso yo voy a coger como ejemplo 170, ¿vale? Y por ejemplo 170. Entonces si vamos aquí a la parte de descripción, puede ver cómo la compañía está capitalizando a poco más de 760 millones y tiene un enterprise value de 1190. Si vamos a la calculadora para ver realmente a qué múltiplo estaría cotizando, en este caso 1190, ¿vale? Y lo dividimos entre los 170 de EBITDA que he cogido de punto intermedio, quiere decir que la compañía estaría cotizando a 7 veces. Realmente en cuanto a valoración, fíjate que la compañía aquí nos muestra de EBITDA que estaría cotizando a 6,43. Recuerda que porque esto es forward de los próximos 12 meses de EBITDA que vayan a presentar, por eso sale un poco más bajo, pero yo estoy teniéndolo en cuenta para este año. Es decir, incluso teniendo en cuenta 7, que sería un múltiplo menos favorable, piensa que más o menos estaría en línea, más o menos, ¿vale? 6-7 veces con la media del último año, y de los últimos 3 años, fíjate que la media estaría en 9 veces. Realmente por esta compañía, digamos que el mercado podría llegar a pagar, hablando de si la compañía realmente capitalizara, fuera ya una mid cap o una big cap, ¿vale? Pues seguramente a 12 veces EBITDA tranquilamente. Pero en este caso incluso podríamos asignarle, para ser más conservadores, ni siquiera 12 veces, sino 10 veces EBITDA. Lo que siempre digo, ahora estamos en un entorno macroeconómico complicado, lo que yo creo que para corto plazo, es decir, a 1 año o 2 como mucho, podríamos asignarle a lo mejor no 7, sino 8 veces, pero a largo plazo, es decir, a 3-5 años, sí podríamos asignarle esas 10 veces, que tendría más sentido. Entonces, en este caso, vamos a ir a las estimaciones de analistas, y como puedes ver aquí en cuanto a EBITDA, fíjate que para 2024, es decir, a un solo año vista, ¿vale? Quiere decir que la compañía capitalizaría, en este caso, a 193 millones, ¿vale? Es decir, tendría o generaría una EBITDA de 193 millones. Bien, 193 millones, si lo multiplicamos, en este caso, vamos a tener en cuenta que como es a un año vista, por 8 veces, para ser conservadores. Entonces, 8 por 193, en este caso llegaríamos, recuerda que es un enterprise value de 1544. ¿Qué deuda tiene la compañía? Bien, pues si vamos aquí, podemos ver que la diferencia aproximadamente de 760 a 1190 son aproximadamente 400 millones. 400 millones, más o menos aproximadamente, quiere decir que le restamos a esto 400 millones y llegaríamos a un market cap de 1144. Ahora, si vamos a la P&L, en este caso a la parte de estados financieros, y buscamos las acciones en circulación, en este caso vemos que la parte diluida, que es la que está aquí, 204 millones. Quiere decir que este número lo dividimos entre 204 millones y llegaríamos a un precio objetivo de 5,6. 5,6 si cotizara a 8 veces, ¿vale? A 8 veces en este caso, es decir, un múltiplo superior a lo que está ahora, y por supuesto encima a un año vista, con los beneficios de 2024. Quiere decir que la compañía
tendría que tener un precio de 5,6 y ten en cuenta que la compañía actualmente está a 3,7. Vale, por supuesto, esto puede ver que a lo mejor hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque realmente la compañía sigue estando muy barata, sigue estando o cotizando a un múltiplo con muchísimo descuento, y es por eso precisamente por lo que esta compañía a corto plazo nos puede ofrecer una rentabilidad no del 100%, pero sí prácticamente podríamos hablar de un 70% de upside, 60-70% de crecimiento. Y eso es interesante porque si ya ves que a corto plazo puede pasar esto, imagínate lo que podría pasar a largo plazo. Aún así, a largo plazo, que lo lógico, como te estoy explicando, es que si la compañía tiene un mayor tamaño, por supuesto pasa el entorno macroeconómico actual y digamos que la situación mejora, es posible que el mercado pueda pagar en vez de 8, 10 o incluso 12, ¿vale? Pero voy a tener en cuenta que en vez de pagar 8, paga 9, un poquito más, ¿vale? Entonces, si nos vamos a estimaciones otra vez, y en este caso vamos a ver a 2027, fíjate, solo pagando 9 veces, 364 millones en este caso, voy a la calculadora, 364 millones y lo multiplico por 9 veces. Ligeramente, un múltiplo ligeramente superior. 3.200 de, en este caso recuerda, Enterprise Value, a lo que le restamos, y vamos a tener en cuenta para ser todavía más conservadores que si la compañía capitaliza más, el nivel de endeudamiento, si lo mantiene, tendría que ser una deuda mayor, por lo que en vez de restarle 400 millones le voy a restar 600 millones para ser más conservador. En este caso le resto 600 millones y llegaríamos a un Enterprise Value de 2.676. Nuevamente, si vamos a la parte de la P&L y le descuento o lo dividimos entre el número de acciones en circulación diluidas, 204, esto lo dividimos entre 204, llegaríamos a un precio objetivo de 13 a 2027. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente, y quiero que más o menos entiendas por qué va a tardar tanto en llegar a el mismo precio o un precio similar al que esta compañía ya ha cotizado, fíjate que el punto alto aquí ha estado en 12,29, pero porque antes era una compañía que crecía por adquisiciones. Quiero mostrarte aquí el crecimiento que tenía la compañía, porque fíjate que aquí en revenues crecía, en este caso no tengas en cuenta este primer año, 49%, 39%, 40%, 62%, y la compañía se ha reestructurado, es decir, realmente los crecimientos en ingresos, en beneficios, etcétera, se han aminorado, han bajado, se han ralentizado. ¿Por qué? Precisamente porque ya no es una empresa que crece por adquisiciones. Como puedes ver aquí, ves crecimientos 49, 37, 61, 65, y luego aquí los analistas, que por eso te digo, para que veas que es conservador, los analistas en cuanto a ingresos han estimado que crecen menos de un 10, ¿vale? Cuando has visto que el crecimiento orgánico era de un 10,8, pues menos de un 10 para 2023, en 2024 un 1, en 2025 un 3,9, en 2026 un 5,5 y un 3 en 2027. Es decir, prácticamente están siendo muy conservadores, y aún así, fíjate el upside que tendrías a largo plazo. Es decir, que una compañía que prácticamente podríamos hablar de que está cotizando a menos de 4, podría llegar a más que triplicar, ¿vale? A 5 años vista. Bueno, 5 años no, 4 años, porque estamos en 2023 acabándolo, 24, 25, 26, 27, a 4 años vista triplicarías esta inversión. Ahora, bien, por supuesto, se tienen que dar ciertos factores. La compañía está demostrando que al optimizar el negocio, por supuesto, digamos que ya no gasta tanto, ya no se endeuda tanto, está demostrando que el crecimiento orgánico es sólido, y si es de doble dígito y lo consiguen mantener a largo plazo, pues mejor. Y además, una vez se recupera el mercado, incluso el propio CEO ya ha dicho en la conference call que su intención es, primero, en este caso, devolver la deuda, crecer el valor o mejorar el valor por crecimiento orgánico de la empresa, al mismo tiempo también de recomprar acciones si están tan baratos, también, como digo, repagar o refinanciarse con la deuda más barata, y en última instancia hacer adquisiciones, ¿vale? Pero si el entorno macroeconómico mejora, es decir, que los tipos de interés a los que te puedes financiar están más baratos, significa que la compañía
podría, además de ese crecimiento orgánico, hacer adquisiciones, recomprar más agresivamente acciones si siguiera más barato, y todo eso potenciaría todavía más este crecimiento que, como ves, el de los analistas ya es muy conservador. Por tanto, estamos hablando de una compañía que a corto plazo te puede ofrecer entre un 50 y un 70, más o menos en esa horquilla, ¿vale? Por simplemente la gran infravaloración o gran margen de seguridad que tiene, pero es que luego a medio largo plazo nos podría ofrecer, digamos, triplicar nuestra inversión. Y por eso te digo que esta compañía, el mercado ya lo está viendo, porque está viendo señales de bajar el ratio de endeudamiento, crecer los márgenes, crecer los ingresos, crecer los beneficios, por lo menos el beneficio operativo, y el beneficio neto, aunque sea negativo, entiende por qué debemos mirar el ajustado y por qué hay ciertas partidas que realmente no han supuesto un gasto real para la empresa, lo que quiere decir que realmente no ha tenido pérdidas, sino que realmente se ha contabilizado pérdidas, que no es lo mismo. Y todo esto, al final, para que llegues a la conclusión de que con esta compañía puedes tener una gran oportunidad a largo plazo. Y nada, esto es todo sobre la actualización de resultados de Converge Technology Solutions, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.